lo abordamos creo hace unos meses atrás, sobre cómo en el Perú la república ilegal es una constante, ¿no? Es una constante, o sea, los hegemones hacen aquí lo que se les da la gana, utilizan más bien el poder judicial como chaveta en contra del pueblo o en contra de sus enemigos, y sus autoridades igual para amenazar, morder y mantener agachadito al pueblo peruano, y todo sigue igualito como en los viejos tiempos, ¿no es cierto? De eso lo vemos hoy y también se ha visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la persecución brutal, salvaje, perversa y codiciosa, no solamente de autoridades, sino de partidos políticos, de políticos y de sociedad civil en contra de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, fue terrible en el Perú. Nosotros fuimos abusivos, y la verdad a mí me ha fastidiado cómo encontramos aquí documentos en las cuales está en la página 12, 13 y siguiente de la revista Hildebrand, donde aparecen en alianza salvaje, imperdonable, aparece la Unión Revolucionaria, que era el fascista de Luis Miguel Sánchez Cerro, aliada con el Partido Aprista Peruano. ¿En contra de quiénes? En contra de los japoneses. Se supone que Miguel Sánchez Cerro asesinó a 6.000 apristas en Trujillo 32. Y se supone que eran enemigos jurados y que no podían conciliar, pero sin embargo en los años 30 y tantos, ya vamos a precisar ahorita los datos, estaban unidos en coyunda el Partido Unión Revolucionaria fascista del piurano Luis Sánchez Cerro con el aprismo en contra de los japoneses. O sea, el partido aprista, que supuestamente debería estar en contra del imperialismo, estuvo a favor de los Estados Unidos y apoyando al gobierno de Manuel Prado. Oiga, los documentos están ahí. Veamos lo que dice. Dice, además del diario La Prensa, participaron en la campaña periodística una serie de pasquines y órganos de difusión de agrupaciones políticas como la fascista Unión Revolucionaria y el Partido Aprista. Página 12, cita textual: a los indoamericanos les gusta para sus vinculaciones familiares la raza blanca europea y la norteamericana, razas marmóreas de la diafanidad translúcida a las luminosas irradiaciones de la ciencia y del arte, escribió Víctor Guevara. Es un verdadero trasplante étnico y nacional nipón lo que van haciendo en el Perú los japoneses, porque ingresando al Perú en familias cerradas no son susceptibles de ser asimilados e incorporados por la nacionalidad como lo son otros extranjeros. O sea, un vocero aprista hablando estas suciedades, hablando en corte de odio racial. La prueba está ahí. Y eso es viraje ideológico, eso es tráfico doctrinario. Pero se dio, pues, ahí está bien claro. Manuel Seoane, ¿qué escribió Manuel Seoane? Aquí está lo que dijo Manuel Seoane, el número 2 del Partido Aprista Peruano. En 1943 dijo así: 3.000 hombres y mujeres jóvenes realizan sus estudios en su lengua nativa y cada mañana juran lealtad a Hirohito. O sea, acusando a los japoneses que ellos están en contra del Perú. Manuel Seoane lo que está diciendo es: maten a esos japoneses malditos. Manuel Seoane. Y ya saben ustedes que el año 62 fue comprado nuevamente, pues, ¿no? Y lo que pasaba es que ahí en la torre ya no podía controlar en algún momento a sus propios cuadros apristas. ¿Por qué? Porque querían plata, pues. Esa es la diferencia entre un líder que quería pasar a la historia trascendentemente, pero que sus ensueños y su romanticismo no eran suficientes para convencer a sus seguidores, que querían plata, prestigio, honores, dinero. Y esa fue la desgracia, pues. La convivencia con Prado y la unión con Odría, ¿no? Entonces, qué interesante estos documentos. Y hubo saqueos, y hubo ataques, les quitaron, les robaron a los japoneses
sus propiedades, sus negocios, los asaltaron, los tomaron presos, hubo campos de concentración y el Perú los devolvió con el gobierno de Prado, la envió a los japoneses a los Estados Unidos y aquí en el Perú se quedaron con sus propiedades. Vulgares ladrones, vulgares rateros, las mismas autoridades. República ilegal, pues. República ilegal. En mayo de 1940, cuando el peligro de la guerra se empezaba a extender, circuló en la capital peruana el rumor de que los japoneses desearon apoderarse del país y que en sus hogares, centros comerciales y en la diversa concentración de inmigrantes de esta nacionalidad se escondían arsenales. La difusión de este rumor impactó en la opinión pública y se materializó en una manifestación iniciada por estudiantes del Colegio Guadalupe, secundados luego por sectores populares y que terminó con el saqueo de los establecimientos comerciales y domicilios de los inmigrantes en Lima el día 13/43 del año 40. Entonces, oiga, nos hemos comportado como salvajes, asusados, ¿por qué? Por prensa basura, pues. En ese tiempo la prensa, el diario Comercio, etcétera, etcétera, pero siempre hemos tenido prensa basura, ¿no? Entonces aquí estuve leyendo realmente recordando estos pasajes terribles de la historia del Perú, de cómo maltratamos a los japoneses. Yo tengo familiares japoneses, ¿ah? Porque a Lambayeque, a la tierra de mi madre, llegaron muchos japoneses, al norte llegaron muchos japoneses y pusieron negocio y muchos japoneses se casaron con mis tías. Yo tengo primos de apellido japonés, muchos, y nos queremos y nos estimamos y nos reunimos siempre, y tenemos familiares en el Japón. Tengo familiares peruanos residentes en el Japón hasta ahora, y entonces a mí personalmente me afecta porque tengo vínculos familiares, pero además como hombre de medio estoy obligado también a recordar estas etapas ilegales de nuestra república, no solamente en contra de los peruanos, sino también en contra de ciudadanos que debieron haber sido tratados con justicia y de acuerdo a ley, porque en una república el imperio de la ley es lo que tiene que primar y no el imperio de los hombres, porque si hay imperio de los hombres no hay república como tal. Por eso nosotros decimos que hay una república ausente y hay república ilegal de hegemones. Entonces acá siguen informes muy interesantes sobre este tema, ¿no? Dice aquí lo siguiente: el gobierno de Prado por su parte ofreció deportar a todos los ciudadanos del eje, pero Estados Unidos reconoció sus limitaciones administrativas y de transportes para tal oferta, además de señalar que el programa se limitaba a los funcionarios de los gobiernos enemigos y peligrosos. ¿Correcto? Entonces, lo más curioso es lo que ha pasado más adelante, ¿no? Escuchen, el ex diplomático Emerson, 30 años después de la guerra, escribió, escuchen: no encontramos evidencia relevante de actos de sabotaje, subversión o de espionaje. La histeria de guerra que envolvió al personal diplomático en el Perú dio lugar a la explotación del prejuicio, odio, emoción y codicia. Según el informe, la Comisión sobre la Reubicación e Internamiento de Civiles durante la Guerra, 1982, encargada del estudio por el Congreso de los Estados Unidos, concluye que cualquiera sea la justificación ofrecida para el tratamiento de los enemigos, muchos japoneses latinoamericanos nunca volvieron a ver sus hogares y permanecieron por muchos años en una situación legal de hombres sin país. Qué terrible, ¿no? Les quitaron todo, estimados amigos, y simple y llanamente nada. Nadie los ha resarcido y quedamos como unos vulgares ladrones ante la historia. El Poder Judicial les quitó todo. Entonces, acá dice la nota: las detenciones en el Perú se realizaron a espaldas de las normas legales. Ninguno de los arrestados fue acusado o escuchado, ni les fueron ofrecidas garantías. Página 38 de Hildebrand. O sea, los detuvieron, les quitaron sus cosas, ni siquiera les abrieron proceso y al estilo salvaje. ¿Quién lo hizo? Las autoridades de la República del Perú. O sea, salvajismo, ¿no? No hay república, pues. No hay república.
hay una república ausente, sin imperio de la ley, hay república también ilegal, o sea, hay cotos de república para cada sector de grupo empoderado en el Perú. Entonces, aquí tenemos que ir a una nueva forma de concebir las cosas, porque no es el momento ya de seguir lamentándonos y llorando nuestras desgracias. Hay una ausencia ideológica absoluta en el país, falta de ideas y de proyectos, no tenemos un plan nacional, no tenemos un proyecto nacional, no sabemos a dónde ir, no tenemos ideas, no tenemos sustancia doctrinaria, ideológica, teórica, política de pensamiento peruano de acuerdo al siglo XXI, no lo tenemos. Y mientras no lo tengamos, seguiremos pendientes de chucherías políticas que Toledito dijo, que Fujimori dijo, que Keiko eructó, que Alan García se tropezó, que Ollantumala se volvió a caer, oiga, y estupideces y media. Tenemos que levantar un proyecto nacional del siglo XXI y tenemos que empezar por reconocer nuestros vicios y nuestros errores del siglo XIX y del siglo XX. Eso es lo que está haciendo Foro Republicano, recoger nuestros pasos y ver en qué nos hemos equivocado y qué hemos estado haciendo mal como país adolescente, como lo denunció Luis Alberto Sánchez. El Perú es un país adolescente. Ahora ya estamos un poco más maduros, muchos golpes en la vida política, muchas estafas, muchos robos, muchas esquilmaciones, muchas expoliaciones ya nos han hecho madurar un poco más. Por eso decimos que nosotros olvidémonos de temas antiimperialistas o de temas clasistas o de temas revolucionarios o de temas democráticos. Esas son estupideces. Ya se ha teorizado mucho y mal. Intelectuales a la cabeza se las han dado de grandes pensadores, pero no han pensado nada. ¿Qué han creado hasta el año 2012 de pista luminosa para cambiar este país? Nada. Todo sigue igual. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar? A evaluar nuestra forma de gobierno. ¿Cómo está? ¿La cambiamos o la continuamos? De repente elegimos mal. Son tres formas de gobierno reconocidas en el mundo. Monarquía, como existe en España y en Inglaterra, es monarquía constitucional parlamentaria, o aristocracia, que es una forma vetusta pero existente, pero que se ha renovado y se ha reciclado, ¿es cierto? Siempre bajo otras denominaciones y prácticas, y república, pues. Entonces nosotros consideramos que la república es la forma de gobierno que eligieron nuestros padres fundadores. Muy bien, pero ahora tenemos que entrar a una reingeniería de la república. Y que es cierto que el Perú está escindido en el Perú real y el Perú profundo, Perú oficial y Perú de indio, como denunció Jorge Basadre, pero esa es la desgracia de no estar unidos. Queremos ir a una república unitaria y eliminar la república ilegal y la república de los hegemones. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con acción, con obras, con hechos y levantando la cabeza, pues.